tenido una infección en su vida. Todo el mundo ha tenido cruzar con un resfrío común, ha tenido una infección estomacal, ha tenido diarreas, ha tenido problemas respiratorios, y de aquí lo que vamos a conocer cuáles son los diversos mecanismos a través del cual se puede adquirir una infección, ¿no? Entonces empezaremos viviendo que todo ser vivo, todas las criaturas en, en la tierra, ya sea el hombre, los animales, ¿no? Incluso los seres más pequeños, las bacterias, los hongos, tienen un objetivo en la vida. ¿Cuál es? El de la sobrevivencia, y para eso tienen que reproducirse. Entonces, para sobrevivir necesitan comer. Entonces necesitan extraer nutrientes del medio ambiente. El hombre lo hace, come vegetales, come carne, para eso tiene, ¿no?, que sacar del medio ambiente. Pero los gérmenes, ¿no? Las bacterias, los virus lo hacen, sacan esos nutrientes del cuerpo, ¿no? Muchas veces, al sacar los nutrientes de nuestro organismo para poder sobrevivir, no hacen daño al organismo, otros sí, producen la muerte celular, lo cual puede desencadenar en una enfermedad. Entonces, para seguir avanzando, nosotros tenemos que tener en cuenta alguna terminología que usted y yo lo han hecho ya en microbiología, creo, o parasitología. ¿Han hecho parasitología? Sí. Ya, entonces esto ustedes ya lo deben conocer, ¿no? Entonces, el hospedero es un organismo en donde se va a realizar el crecimiento de microorganismos. Este hospedero puede ser, por ejemplo, el hombre, ¿no? O puede ser, por ejemplo, un animal. En el caso, por ejemplo, del cerdo y la tenía saginata, ¿no? Que puede contagiar también al hombre también. Los animales pueden ser hospederos. Entonces, entendemos como colonización al acto a través del cual el organismo, un microorganismo, entra en el hospedero, ¿no? Y esa es una condición muy importante para que se produzca una infección. Y esta infección es la multiplicación de un organismo viviente dentro de un hospedero, ¿no? Sabemos que en el organismo nosotros tenemos flora normal, ya sea en la piel, ya sea en las mucosas orales, en las mucosas vaginales, en las mucosas genitales. Entonces existe una flora normal, ¿no?, que no daña al organismo. Esta flora normal se vuelve dañina cuando ingresa, por ejemplo, si tú tienes en la piel tenemos los estreptococos, ¿no? Estos cuando ingresan a la sangre a través de una laceración que podemos realizarlo al rascarnos con unas uñas largas y lacerarnos la piel, ingresan y producen una infección, ¿no? Pero si no hay nada, la piel y las mucosas intactas son una barrera muy importante para evitar las infecciones. Otro término que nosotros debemos conocer es sobre la flora comensal, ¿no? Son bacterias que están colonizando un organismo, un hospedero, ¿no? Y al colonizar, lógicamente, va a adquirir nutrientes, ¿no? Del hospedero. El mutualismo es la relación entre el hospedero y el microorganismo generando para ambos beneficio, ¿no? Y lo que hay muchas veces es la relación parasitaria, en donde el germen que ingresa al hospedero es el único que gana, ¿no? Produciendo muchas veces lesión para el hospedero. Otros términos que debemos saber es, por ejemplo, los gérmenes patógenos. Son aquellos gérmenes que se caracterizan por producir daño al hospedero, o sea, son muy virulentos, muy patógenos, ¿no? En cambio, los saprofíticos inocuos no son organismos de vida libre que se alimentan de material orgánico en descomposición, ¿no? Y lógicamente esto se halla en varias partes
si hablamos del hombre en varias partes del organismo, ¿no? Entonces, todos estos microorganismos, ¿no? De la flora normal, saprofíticos, ocasionan algunas veces enfermedades, ¿no? Y estos lo van a lograr porque estos son inocuos, ¿no? Y esto lo van a lograr cuando ingresan a un organismo en donde está alterado su sistema inmunológico, ¿no? Por ejemplo, y cuando se altera el sistema inmunológico de una persona, por ejemplo, cuando tiene una enfermedad grave, una TBC miliar, por ejemplo, un paciente que está en desnutrición de tercer grado, también, pacientes que tienen cáncer y que aún no han sido diagnosticados, ¿no? Un germen que una persona normal no produce absolutamente nada, en ellos les puede producir la muerte. En estos pacientes también que tienen cáncer y que reciben quimioterapia o radioterapia, las semanas siguientes son muy importantes en donde tienen que tener cuidado porque a veces la quimioterapia y la radioterapia disminuye las defensas, producen agranulocitosis o leucopenia, de tal manera que el sistema inmunológico está disminuido. Entonces, estos gérmenes no saprofíticos o estos gérmenes que forman parte de la flora normal, cuando producen una infección en un organismo que está inmunocomprometido, independientemente de la causa que seas, se llaman, ¿no? Patógenos oportunistas, ¿no? Entonces, sigamos con la terminología. Tenemos que ver que la enfermedad infecciosa, ¿no? Cuando los hospederos sufren una lesión o un daño patológico. Ahora, la gravedad de una infección depende de dos factores. Uno, de la salud del hospedero en el momento de la infección, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, un germen que va a producir una diarrea, por ejemplo, una E. coli enterotoxigénica, va a producir una diarrea a un paciente joven bien nutrido, le va a producir solamente una simple diarrea. Sin embargo, esta Escherichia coli enterotoxigénica va a ingresar al organismo en un paciente, por ejemplo, que tiene SIDA, y en vez de producir solamente una simple, además de producir una simple diarrea, puede penetrar la mucosa intestinal colónica y producir una perforación, ¿no? Entonces, ¿y de qué también depende? Depende de la virulencia o de la patogenicidad, ¿no? Del organismo. Entiéndase que patogenicidad del microorganismo se refiere al grado que tiene el microorganismo de causar daño. O sea, mientras más patógeno, es mucho más peligroso este microorganismo. Y como ustedes habrán estudiado en microbiología, ¿no? Hay los gérmenes, ¿no? Que producen infecciones al hombre, se dividen en varios. Ustedes lo conocen, por ejemplo, los virus que se caracterizan porque no tienen núcleo, no pueden ser ADN o ARN. Las bacterias que también no tienen núcleo tienen el material genético ADN, micoplasmas, las riquecias, ¿no? Las clamidias, las levaduras, los motas, es un tipo de levadura o hongos que tienen ADN, pero estos sí ya tienen ya un núcleo definido. Los protozoarios y los sarmientos que son parásitos que sí tienen los núcleos y tienen ADN. ¿Alguien conoce o ha leído algo acerca de los priones? ¿Alguno me puede decir algo de los priones? Así es. ¿Y producen enfermedades o no? Ah, así es. Así es. No, entonces, los priones son partículas proteicas, no tienen ningún genoma, ¿no? Pero son capaces de producir enfermedades, generalmente enfermedades neurodegenerativas, que son transmisibles. El más conocido es la enfermedad Creutzfeldt-Jakob, el curú en humanos, en los ovinos la enfermedad espongiforme ovina,
el desgaste crónico de venados, la encefalopatía espasiforme bovina, etcétera, ¿no? Entonces, aquí todavía no, hay mucho que explicar, ¿no? ¿Por qué? Porque los antibióticos no pueden, no pueden alterar la estructura de las proteínas, o sea, los antibióticos no le van a hacer absolutamente nada. Y para que tengan, escuchen vean este video y escuchen. Apareció en las altas tierras tribales de Papúa Nueva Guinea. Se le dio el nombre de Kuru, que significa temblar de miedo. En pocos años acabó con miles de personas de una sola tribu. No se conocía en ninguna otra parte del mundo. En 1957, algunos científicos acudieron a las tierras altas para intentar descubrir la fuente de la enfermedad. Se encontraron con una población que estaba desapareciendo a causa de esta enfermedad. Afectaba principalmente y por igual a los niños de ambos sexos y a las mujeres jóvenes. Los primeros síntomas eran una pequeña falta de coordinación y algo de coger a andar. Poco a poco, con el paso de los meses, se agravaba lo suficiente como para ser incapaces de andar por sí solos. Con el tiempo la gente no podía ni estar de pie y por lo tanto pasaban a ser unos inválidos. La mayoría de las personas que sufrían esta enfermedad fallecían en el plazo de 9 meses. Puesto que esta enfermedad tenía esa distribución peculiar, edad, sexo, te planteabas que se debía a problemas endocrinos, a problemas genéticos. Entonces piensas en causas tóxicas, en malnutrición. Todas estas causas se consideraron y estudiaron al detalle y ninguna de ellas demostró ser la correcta. La respuesta, de hecho, resultó ser muy sencilla. Estas personas eran caníbales, lo que claramente demostraba que se estaba transmitiendo de persona a persona por canibalismo. Esta tribu comía a sus familiares muertos como señal de respeto durante los ritos funerarios. Esto no era canibalismo de guerra, era canibalismo de amor. En el transcurso de la fiesta con ritual canibal, cortaban el cuerpo en trozos y los hombres se reservaban las mejores partes, que según ellos eran los justos. El resto del cuerpo, el cerebro, el páncreas, el hígado, el riñón y los intestinos, los comían las mujeres y los niños. La enfermedad se transmitía cuando las mujeres y los niños comían los cerebros infectados. Cuando desarrollaban el puru y fallecían, se les volvía a comer siguiendo el ritual. Así fue como escaló la epidemia de encefalopatía espongiforme humana. Al descubrirse las causas en los años 60, dejó de practicarse el canibalismo en la isla, acabando con ese círculo trágico. Pero como el periodo de incubación de la enfermedad es muy largo, las últimas víctimas todavía siguen falleciendo hoy en día. Bueno, vamos a cortar. ¿Se escuchó más o menos? Jóvenes, ¿se escuchó? Sí, sí, no, entonces, mire, esto de los priones para que ustedes tengan en consideración, son partículas de proteínas que producían daño a nivel del sistema nervioso, ¿no? Entonces, son pequeñísimas, no tienen núcleo, no tienen absolutamente nada, ¿no? Entonces, muy diferente, por ejemplo, a los virus que necesitan ingresar en una célula para reproducirse. Ellos no tienen suficiente capacidad, no están organizados para reproducirse. Entonces, tienen que estar dentro de una célula para coger todo la maquinaria de organelos que tiene para reproducirse. Estos virus están compuestos por una capa proteica o cápside que está rodeando a todo el virus y que puede ser el núcleo puede ser de ADN o ARN, ¿no? Algunos virus están dentro de una cubierta lipoproteica derivada de la membrana citoplasmática de la célula y estos virus se clasifican de acuerdo al núcleo en ADN de una o doble cadena o ARN.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como decía, es una célula en donde el virus ingresa por diferentes mecanismos y utilizan todo el arsenal de maquinaria que tiene esta célula. Aquí tenemos el núcleo y se reproduce a través de dos métodos, un método lítico en donde, ¿no? Eh, el material genético del virus se reproduce en la célula y va a dañar la célula, la va a destruir, ¿no? Y va a salir hacia otras células para producir el mismo daño. O sea, se va a reproducir a costa del daño de las células. Y el otro es el mecanismo lisogénico a través del cual el ADN o ARN del virus va a formar parte del ADN de la célula y lógicamente después vas a tener células que van a tener el virus con su ADN completo y no va a tener, no va a haber lisis de la célula. Entonces la condición muy importante es que tiene que entrar a la célula. Los otros microorganismos son las bacterias, ¿no? Son unicelulares y tienen la capacidad de multiplicarse de manera autónoma, ¿no? Y se conocen como procariotas, ¿no? Porque carecen de núcleo organizado, no tienen, ¿no? Núcleo, ¿no? Organizado, pero cada bacteria puede tener su material genético, su ácido desoxirribonucleico o el ácido ribonucleico. Miren, una micra, 0.1 micra, 10 micras, ¿no? No tienen organelos intracelulares organizados y su genoma tiene un solo cromosoma de ADN. Hay algo que nosotros debemos tener en cuenta y son los plasmidios. Es una pequeña parte de ADN que están secundando a las bacterias y que estos son llamados plasmidios y que les incrementa la virulencia, ¿no? La patogenicidad, o sea, las hace más agresivas a estas bacterias o en todo caso también participan en la resistencia a los antibióticos, ¿no? Entonces, estas bacterias, ¿no? Pueden ser, de acuerdo a su membrana celular, pueden ser esféricas, y nosotros las conocemos como cocos, pueden ser helicoidales, espiroquetas, o elongados como bacilo, como ustedes pueden apreciar aquí. Entonces, la pared celular de las bacterias están compuestos por unas sustancias llamadas peptidoglicanos, que estas participan, ¿no? Por ejemplo, ustedes han visto ya en la fiebre, ¿no? Entonces, porque son detectadas por el organismo y como alergenos y producen fiebre. También estas bacterias se movilizan a través de unos apéndices que son denominados flagelos, tipo la ameba histolítica, ya la Giardia lamblia, que se caracterizan porque tienen estos flagelos. También sintetizan estructuras similares al pelo, llamados pilus o fimbrias, ¿no? Que les permite adherirse a las superficies como las mucosas y a otras bacterias, ¿no? La mayoría se reproduce por división celular y cuando se dividen, ¿no? Pueden dividirse, pueden formar cadenas, que es típico de los estreptococos, o forman pares típicos de los diplococos, o cuando son como en racimos de uva, típicos de los estafilococos. Esta es una imagen, por ejemplo, de una salmonela, el cual se caracteriza porque tiene bastantes flagelos, ¿no? Acá los cocos, los estreptococos, estafilococos, los cocos bacilos, ¿no? De aquí también. Entonces las bacterias se van a diferenciar de acuerdo al color que van a adoptar cuando se le realice la tinción de Gram, ¿no? Entonces son Gram positivos cuando tienen un color violeta, ¿no? Y Gram negativos cuando se tiñen de rojo, ¿no? Y vamos a tener diferentes tipos de bacterias, por ejemplo, ¿no? Que son Gram positivos y Gram negativos,
Y eso nos ayuda bastante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si alguien ha tenido una infección urinaria, muchas personas han tenido infección urinaria, a veces le hacen el cultivo, le hacen, perdón, hace el examen completo de orina, ¿no? Y por frecuencia se sabe que la E. coli es uno de los gérmenes más frecuentes que produce la infección urinaria, al menos en las mujeres, porque la E. coli está es una enterobacteria que está en las heces, y por vecindad, ¿no? Con la vagina, llegan allí. Entonces, tú le das un antibiótico para gram negativos y esa infección urinaria va a curar. Pero en los pacientes que tienen alteración del sistema inmunológico, un paciente que tenga cáncer, que tenga sida, un niño desnutrido y va por una infección urinaria, o sea, tiene un sedimento urinario patológico, hazle un gram porque si en el gram te sale gram positivos, vas a ver que todo el arsenal de medicamentos contra gram negativos que se da por frecuencia no le va a hacer absolutamente nada. Entonces es importante hacer el gram, ¿no? El gram se hace a todas las infecciones, ¿no? Sea, por ejemplo, un líquido pleural, ¿no? Sea un líquido peritoneal, ¿no? En pacientes que tengan ascitis por cirrosis, se les manda a hacer un gram, y ahí podemos saber si los gérmenes son gram positivos y gram negativos, y nos ayuda a saber qué tipo de antibióticos vamos a utilizar. Por ejemplo, hay otros que no se van a poder colorear con la tinción de gram, por ejemplo, el bacilo de Koch, ¿no? Que esos se miden, son ácido alcohol resistente y tienen otro tipo de coloración. Otro tipo de forma de gérmenes son las espiroquetas, ¿no? Que son de tres tipos: la borrelia, la leptospira y el treponema. De ahí conocemos el treponema pallidum, que produce la, la, la sífilis, ¿no? Entonces, tanto la leptospira, que se transmite cuando está en contacto con la orina del animal, o la borrelia, que se transmite cuando son mordidos por artrópodos, piojos, garrapatas, entonces estos también van a producir infecciones. Hay otro tipo de gérmenes, por ejemplo, los micoplasmas. Entonces, los micoplasmas son seres pequeños, ¿no? Muy pequeños, que miden un tercio de la bacteria, 0.3 micras, y tienen un genoma de ADN, se caracterizan porque tienen material genético que no está separado del citoplasma, ¿no? Y que afectan al hombre y se dividen, por ejemplo, en micoplasma, ureaplasma y acholeoplasma. Los dos primeros necesitan colesterol del ambiente para sintetizar su membrana celular. Aquí abajo tenemos una relación de micoplasmas, por ejemplo, el micoplasma neumonía, que va a tener la predilección por producir infecciones del sistema respiratorio. Y te puede producir cualquiera de estas infecciones, una neumonía, una bronquitis, faringitis. Es importante, ¿no? Porque la mayoría de los procesos respiratorios que producen neumonía, o estos que están aquí, los que he mencionado, son producidos por bacterias, ¿no? Estreptococo, ¿no? Coco neumonía. Entonces tú le das un antibiótico, pero si es un micoplasma, tienes que darle un antibiótico para gérmenes atípicos, porque si no, este paciente no va a curar. Así tenemos el micoplasma hominis, que también tiene predilección por el sistema genitourinario y produce una serie de enfermedades, por ejemplo, una enfermedad inflamatoria pélvica que se da en mujeres en edad fértil, ¿no? Fiebre postparto. Tenemos también el ureoplasma urealítico, que produce infección del tracto urinario, una uretritis. Muchas mujeres tienen uretritis, ¿no? Y le das un antibiótico, ¿no? Para una infección urinaria, porque tienen lógicamente clínica de infección urinaria, dolor al orinar, ardor al orinar, orina a cada rato. No le vas a dar absolutamente nada. Tienes que darle un antibiótico para gérmenes atípicos, ¿de acuerdo? Otro tipo de gérmenes son las riquecias. Estas gérmenes se caracterizan porque combinan los caracteres de las
virus y las bacterias. Son intracelulares obligados, ¿no? Y se caracteriza porque sintetizan una pared celular rígida con péptido glicano. Su reproducción es asexual, contienen ácido desoxirribonucleico y ribonucleico, igual que las bacterias. Infectan a células de los artrópodos a quienes no les producen ninguna enfermedad, ¿no? Pero cuando estos artrópodos pican al hombre se producen enfermedades, por ejemplo, el tifus clásico, que es transmitido por el piojo, el tifus morino, que es producido por las pulgas, y la fiebre de las montañas rocosas, que es producida por las garrapatas. ¿De acuerdo? Entonces, otros mecanismos, otros gérmenes son los hongos. ¿Quién no ha visto unas uñas de este tipo, donde son uñas amarillas, gruesas, ¿no? Que tienen mal olor, entonces estas uñas tienen hongos, ¿no? O alguien ha visto un paciente al abrir la boca, estas lesiones, ¿no? Que son lesiones blanquecinas y que al tratar, que parecen como nata despegadas al paladar. Y cuando tratan de despegar, con bajas lenguas van a sangrar. Estos son producidos por Candida albicans, esta mugre que tenemos en la boca, ¿no? Entonces, estos hongos son saprofíticos eucariotas de vida libre, ¿no? Y forman parte de la flora del cuerpo, están ahí, ¿no? Pero cuando el sistema inmunológico se deprime, ¿no? Produce infecciones oportunistas, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante, al menos este de acá, ¿no? Cuando tú entres a hacer semiología y solamente le hagas abrir la boca y vas a tener estas lesiones, ¿no? Vas a tener que pensar que este paciente tiene alguna enfermedad donde su sistema inmunológico está deprimido. Los hongos se dividen en dos, en mohos y levaduras. Las levaduras miden 7 micras y se producen por gemación, mientras que los mohos producen filamentos largos, huecos y ramificados llamados hifas. Estos hongos se producen asexualmente y sexualmente. Después tenemos los parásitos, ¿no? Incluyen, por ejemplo, los protozoarios, ¿no? ¿A quién no ha visto o quién no sabe del conocimiento de la ameba histolítica o la Giardia lamblia que le tenemos acá abajo, un esquema y en una foto microscópica, ¿no? De los helmintos y los artrópodos. Estos son gérmenes unicelulares que se caracterizan por tener el núcleo bien circunscrito y tienen organelos para que le ayuden a producir energía. Su reproducción es sexual, o sea, los parásitos hay machos y hay hembras, también asexual, ¿no? La mayoría de estos parásitos son saprofíticos. Se reproducen, por ejemplo, paludismo, la yardiasis, la amebiasis, ¿no? Que van a producir una diarrea con moco y sangre que es conocido como disentería. No, esos parásitos se van a transmitir directamente de un hospedero a otro por diferentes formas, por contacto de manos, por contacto de secreciones, por ejemplo, como las que se realiza al tener en contacto sexual. Entonces, un hombre que tenga, una mujer que tenga parecido, o un hombre que tenga ya en sus genitales estallar de alambria, va a tener relaciones sexuales, va a contagiar a su pareja, ¿no? También se contagia, ¿no? Al ingerir aguas contaminadas o alimentos contaminados, ¿no? La mayoría de los trofogénitos, de estos parásitos, se caracterizan porque se desplazan por flagelos, ¿no? O cilios, los cuales les van a dar el movimiento ameboide que tiene. Aquí vamos a ver otro tipo de gérmenes que pueden producir una infección, son los helmintos, ¿no?
Por ejemplo, aquí tenemos a las Ascaris lumbricoides, que es un nemato, es un gusano redondo, ¿no? Que está colonizando el intestino, no produce absolutamente ahí, cuando está en el intestino no produce nada, pero cuando este comienza y migra, y muchas veces se ha encontrado obstruyendo el colédoco, ¿no? Entonces ahí es donde hace daño. O acá tenemos también los céstodos, por ejemplo, son gusanos planos, ¿no? Por ejemplo, la tenía solo encontrada en un intestino de un chanchito, ¿no? Y que se caracteriza porque miden bastantes metros, ¿no? Aquí en el chanchito no va a producir enfermedad, va a producir enfermedad en el humano, ¿no? Estos dos elementos, el mecanismo por el cual puede ingresar al cuerpo es a través de la ingesta de sus huevos, ¿no? Por malos hábitos higiénicos, ¿no? Estos elementos se reproducen por vía sexual, hemos dicho, ya tienen forma, hay machos y hembras, ¿no? La transmisión, como ya les dije, es por ingesta de huevos fertilizados o la penetración de la piel por larvas. Dentro de los parásitos también están los artrópodos, que son vectores de enfermedades infecciosas, ¿no? ¿Quién no sabe que los mosquitos, las garrapatas o las moscas producen la transmisión de bastantes gérmenes, ¿no? Los ectoparásitos también ácaros, como los que producen la escabiosis, el piojo de la cabeza, conocido como capitis del cuerpo cortis y del pubis púbico, ¿no? Se caracteriza porque producen infecciones, ¿no? Y daño tisular al morder, ¿no? La piel, ¿no? Entonces, estos parásitos se transmiten por contacto con formas maduras o inmaduras del artrópodo o sus huevos que se encuentran en el hospedero infectado. Pueden estar también en ropa de personal, en la cama o en los artículos de arreglo personal, como por ejemplo los peines. Es por eso que debemos tener cuidado al intercambiar peines. No se debe hacer eso, ¿no? Son propios de cada persona. Entonces hemos dicho que estos ectoparásitos son vectores y transmiten, por ejemplo, el más conocido, el tifus endémico, la peste bubónica, que es producido por la pulga, y el tifus epidémico producido por el piojo rojo. Para que se produzca una infección, ¿no? Tiene que entrar el germen al organismo, ¿no? Entonces, ¿se escucha bien, jóvenes? Sí, doctor. Ya, entonces ahí tiene que entrar al organismo. La piel y la mucosa son barreras, ¿no? Que evitan eso, ¿no? Entonces, tiene que entrar y este ingreso del germen puede ser por penetración, por contacto directo, por inhalación e ingestión, ¿no? Penetración, lógicamente, va a penetrar la piel o las mucosas. ¿Cómo sucede eso? Por ejemplo, cuando nosotros nos laceramos, al menos la mujer que tiene las uñas largas, a rascarse, ¿no? La piel o accidentalmente se producen laceraciones y hacen que los gérmenes ingresen a la piel, ¿no? Gérmenes que están normalmente en la piel y que al ingresar producen infecciones oportunistas. Algunos procedimientos, como por ejemplo, procedimientos médicos, la cirugía, ¿no? Una cirugía o cateterismos, ¿no? En donde no se ha tomado las medidas de higiene, ¿no? Entonces, hace que ingresen gérmenes. ¿Qué pasa, no? Por ejemplo, le van a colocar una inyección, ¿no? Y no, la enfermera no limpia bien la, el sitio de la infección, de colocación, coloca la aguja y mete un germen, ¿no? ¿O qué pasa? ¿No? Coloca bien la inyección, la enfermera ha hecho ha tomado en cuenta las medidas, ¿no? De limpieza
Pero los abuelitos a veces estaban acostumbrados a colocarse cremas ahí, ¿no? Cremas o se ponen un poco de saliva y frotan la piel alrededor, ¿no? No saben que ha dejado la aguja un huequito ahí, que es una puerta de entrada, y por ahí se meten los gérmenes, hacen una pastita y meten ahí, y a veces los causantes de la infección, ¿no? Que puede ser un absceso, son las mismas personas, ¿no? Hay algunas lesiones, por ejemplo, la varicela, que a todo el mundo le ha dado, que son vesículas que si tú no las tocas, ¿no? Van a desaparecer sin dejar huella. Pero mucha gente, ¿no? Las rompe o se rompen también ellas por sí solas y van a dejar libre la piel en donde se van a meter los gérmenes de la piel y producen un impétigo, ¿no? O también puede ser la inoculación directa, por ejemplo, por una mordedura de un animal, un perro, un artrópodo, o cuando se coloca, por ejemplo, fármacos endovenosos. Ahora, por contacto directo, la transmisión directa de tejidos infectados o secreciones hacia las mucosas intactas expuestas, por ejemplo, la sífilis, la gonorrea y la clamidia, la lepra general, se caracteriza porque se ha realizado un contacto, ¿no? Mucha gente que va a los burdeles en busca de meretrices, estas personas tienen enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Tienen secreciones y al ponerse en contacto con las mucosas sanas, ¿no? Entonces se va a producir una infección. Entonces, también las enfermedades de transmisión sexual se transmiten en forma vertical de madre a hijo en el momento del parto. Hay otras que son infecciones que son conocidas como infecciones congénitas que se transmiten durante la gestación, ¿no? Por ejemplo, la toxoplasmosis, la rubiola, citomegalovirus, VIH, ¿no? Hay complejos de infecciones TORCH, ¿no? Que se caracterizan porque es una transmisión a través vertical, ¿no? Estas TORCH se caracterizan porque van a dañar el cerebro y van a tener productos con retraso mental y defectos neurosensitivos, ¿no? Lesiones auditivas o ceguera. El otro mecanismo por el cual ingresan, que es el más conocido, es la ingestión, ¿no? Por vía oral, ¿no? Generalmente las enfermedades del cólera, la fiebre tifoidea, ¿no? O la disentería causada por gérmenes enteropatógenos o amebas, el mecanismo por el cual ingresa es la ingestión, ¿no? Entonces, tenemos malos hábitos higiénicos a nivel mundial y eso se ha demostrado ahora, por ejemplo, con el coronavirus, lo que se transmite también por vía oral. Entonces, pero para que se produzca este germen, por ejemplo, al ingresar, tiene que tener unas condiciones, de tener una condición de sobrevivir el pH del estómago, ¿no? Así también como de las enzimas, tiene que también saber sobrevivir a las condiciones que produce el peristaltismo del intestino. También debe competir con la flora normal que encontramos reside en el intestino, ¿no? Es por eso que es muy importante que algunos viejitos o personas en tercera edad, ¿no? En donde el pH del estómago está aumentado porque no producen la suficiente cantidad de ácido clorhídrico, estos viejitos tienen que tener mayor, ¿no? Cuidado al ingerir los alimentos, porque si basta que haya ingerido un germen, ¿no? Como no producen mucho ácido clorhídrico, ese germen se va a reproducir en el estómago. ¿De acuerdo? Es por eso, por ejemplo, que en los pacientes que ingresan a unidades de cuidados críticos y no pueden comer, generalmente se estilaba dar ranitidina para evitar la úlcera de estrés.
Pero después salieron y colocaron que debería dar bloqueadores, inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol. La ranitidina, ¿cómo se dice? Aumenta el pH, ¿no? Del estómago, pero el omeprazol mucho más. Al aumentar el pH, lógicamente, van a disminuir la producción de ácido clorhídrico y los gérmenes se van a multiplicar en el estómago. Y de allí van a migrar al sistema respiratorio, produciendo las famosas neumonías intrahospitalarias. Por eso que lo indicado en estos pacientes es dar antiácidos, ¿no? Porque estos no van a aumentar mucho el pH, lo van a tener casi dentro de lo normal. El otro mecanismo es la inhalación. Mucha gente cuando tose va a eliminar una serie de pequeñas partículas que van a estar en el aire, en el ambiente, ¿no? Suspendidas, de tal manera que si alguien tose y estamos frente a él sin medidas de protección, vamos a tener la posibilidad de infectarnos con la enfermedad que tiene esa persona que tose. Mucha gente ha tomado conciencia ahora, ¿no? Porque la infección por el virus SARS-CoV-2 ha demostrado que uno de los mecanismos más importantes de su transmisión es la inhalación, ¿no? Por eso que todo el mundo utiliza máscaras, ¿no? Entonces, esa inhalación de las partículas también tiene que tener en cuenta algunos aspectos que normalmente hay en el sistema respiratorio. Por ejemplo, sabemos que en el sistema respiratorio hay una capa de moco que se caracteriza por atrapar algunas partículas, ¿no? Algunos gérmenes, ¿no? También tenemos el otro mecanismo de defensa, es el movimiento ciliar de las células epiteliales que trata de eliminar hacia afuera todos esos gérmenes, ¿no? Entonces, si eso está funcionando mal, ¿no? También es otro factor que ayuda a la infección, ¿no? Dice también, la humidificación del aire inspirado incrementa el tamaño de las partículas de aerosol que son filtradas a las mucosas. La tos, hemos dicho, es uno de los mecanismos a través del cual se produce la diseminación de una serie de gérmenes, ¿no? También el sistema inmunológico juega un papel importante en el sistema respiratorio, sí, porque ahí tenemos, por ejemplo, los macrófagos, que son unas células del sistema inmunológico que se caracterizan por fagocitar materiales, partículas, microorganismos que están en el sistema respiratorio, específicamente en el pulmón, y van a digerirlas, ¿no? Evitar que se reproduzcan, que se multipliquen, ¿no? Entonces, muchos de estos mecanismos, ¿no? Cuando están alterados y se ingresa un germen totalmente patógeno, se puede producir enfermedades, como por ejemplo las neumonías bacterianas, meningitis, ¿no? Que puede ser producido por estreptococcus la neumofilia, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenza, TBC. Si hablamos de bacterias, si hablamos de virus, sarampión, parotiditis, varicela, influenza, etcétera, ¿no? También hay que ver que parte de la función pulmonar se ve comprometida cuando el paciente sufre de una enfermedad muy rara que es la fibrosis quística, ¿no? Entonces, o también tenemos, por ejemplo, pacientes que tienen enfisema o son pacientes que son fumadores, en donde también el sistema respiratorio, ¿no? Va a tener puntos menos, ¿no? En cuanto a su protección, ya que van a ser presa de gérmenes patógenos. Ahora, la fuente es el lugar de donde viene el germen, ¿no? Hacia el hospedero. Este puede ser endógeno, ¿no? De cualquier parte del organismo, ¿no? Puede ser, por ejemplo, las enterobacterias que están en el recto y va a producir una infección urinaria cuando se va a llegar a la uretra, o pueden ser exógenas, ¿no?
que pueden ser ingeridas a través de agua, comida, etcétera, ¿no? La fuente también puede ser otro ser humano, ¿no? Por ejemplo, las infecciones congénitas, un objeto inanimado o un animal al morder, ¿no? Esos objetos inanimados que producen generalmente infecciones virales porque transmiten patógenos son denominados fomites, ¿no? Y la zoonosis, como ustedes ya saben, se denomina zoonosis cuando la infección es transmitida, por ejemplo, de un animal hacia el hombre. Las enfermedades por mordeduras de vectores, por ejemplo, artrópodos, como las enfermedades de Lyme, y las infecciones que se adquieren cuando los pacientes están hospitalizados se denominan, lógicamente, intrahospitalarias. Y las que son adquiridas fuera del hospital son denominadas no comunitarias. Es por eso que, por ejemplo, tenemos la denominación de la neumonía intrahospitalaria cuando el paciente ingresa al hospital, por decir, por una diabetes y a las 48 horas le diagnostican una neumonía. Es una neumonía intrahospitalaria porque el paciente entró por diabetes y la cogió allá. Mientras que el paciente que ingresa, ¿no?, de la calle con una neumonía es una neumonía que vive en la comunidad. Eso es muy importante, estas dos neumonías, lógicamente, porque el paciente que viene por una neumonía adquirida en la comunidad, le vas a dar antibióticos para gérmenes comunes, mientras que la neumonía intrahospitalaria utilizarás antibióticos de amplio espectro porque el germen es intrahospitalario y lógicamente mucho más patógeno, mucho más virulento. Bueno, la sintomatología, lógicamente, ustedes ya van a ver cuando ingresen a la semiología, la clínica es el conjunto de signos y síntomas que tiene el hospedero, ¿no? Cuando va a producir una enfermedad a consecuencia del ingreso de un germen, ¿no? Los, eh, los síntomas son lo que el paciente lógicamente dice que tiene. Por ejemplo, fiebre, calentura. Y signos es cuando el médico evidencia, pone el termómetro y dice, ah, sí, muy bien, tiene fiebre, tiene 39. No, porque a veces tiene calentura y tú le tomas, entonces no. Entonces el síntoma puede convertirse en signo. Entonces, y los síntomas pueden ser específicos e inespecíficos. Lógicamente, si tenemos, por ejemplo, un germen que está atacando el sistema respiratorio, vas a tener diarrea. Si es una lítica, vas a tener diarrea, que es diarrea en escasa cantidad, que se caracterizan por tener moco y sangre, tienen tenesmo, son específicos porque tienen que ver con la zona de infección. Y los inespecíficos, lógicamente, cuando ingresa un germen, ¿no? Estos gérmenes tienen, por ejemplo, una pared que son los pirógenos, ¿no? Exógenos, que van a tener contacto con el sistema inmunológico y, y allí va a producir una serie de cininas. Estas cininas van a activar a nivel del cerebro la producción de fiebre, ¿no? Te va a producir fiebre, malestar. Entonces, toda esa sintomatología inespecífica, ¿no? También hay que considerarla. Entonces, cuando hay una infección, hay varias etapas que nosotros debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, ingresa el germen al organismo, hay una fase de incubación, porque como en la salmonela, por ejemplo, cuando ingresa un germen, no va a producir absolutamente nada. Entonces, se va a replicar la salmonela tifi y cuando en la sangre haya más de 10 a las 7 salmonelas, va a producir ya la infección. Aquí va. Entonces, va a haber una fase prodrómica, por ejemplo, malestar, astenia y adinamia. Y cuando supere esa fase, no, esa fase prodrómica, supere el umbral clínico, vamos a tener toda la sintomatología de la fiebre tifoidea, ¿no? Lógicamente, que va, como toda enfermedad, no llega a un pico y luego desciende por completo, ¿no? ¿No? Y se cura el paciente. Si no se cura, puede pasar a la cronicidad.
pero cuando supera el umbral crítico, ¿no? El paciente puede fallecer. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico de una infección? ¿No? El diagnóstico de una infección tenemos que tener dos criterios. Uno, la recuperación de un patógeno que creemos que puede estar produciendo esa infección. Y la otra es la evidencia de este patógeno a partir de sitios infectados de un hospedero enfermo y la documentación clínica. Entonces, el laboratorio diagnostica el patógeno y puede diagnosticarlo cuando se hace cultivos, cuando se hace examen de serología o detección de antígenos, o cuando se hace, por ejemplo, la secuencia genómica, ¿no? O de metabolitos sintetizados por el patógeno. Entonces, ¿quién no ha tenido una infección urinaria? ¿Y qué pasa, no? Entonces, si el paciente tiene infección urinaria leve, le dan, lógicamente le piden un sedimento urinario y sale que tiene leucocitos más de 15, 20 por campo y le dan el tratamiento. Pero aquellos que tienen enfermedades comórbides, por ejemplo, diabéticos que tienen infección urinaria, las van a tener a repetición, o pacientes que tienen el sistema inmunológico deprimido, ¿no? Le dan, le hacen el sedimento urinario y mandan a cultivo esa muestra, ¿no? ¿Por qué? Porque, y le empiezan el tratamiento antibiótico empírico, ¿no? Esperan 4 días y si ese antibiótico le está produciendo mejoría, ese paciente no lo cambian, ¿no? Y de todas maneras ven el resultado del cultivo para saber si ese germen, ese antibiótico que le están dando, ¿no? Ese germen es sensible, ese antibiótico. Si es parcialmente sensible, cambian por otro que sea sensible. Y si es resistente, lógicamente lo cambian, ¿no? Entonces, mandan a cultivar, ¿no? La secreción, ¿no? En donde el objetivo es evidenciar el crecimiento en diferentes cultivos, ¿no? Entonces, las bacterias se van a identificar también por el aspecto del que tienen en el microscopio, con coco gram positivos, coco gram negativos, cuando se hace la tinción de Gram, de acuerdo a la textura que hay en las colonias y también de acuerdo al panel de reacciones químicas que van a ver posteriormente. Por ejemplo, este es un agar sangre en donde se siembra cualquier secreción que tú veas por conveniente, ¿no? Hay indicaciones para diferentes muestras para utilizar el agar sangre en fin de caldos de cultivo. Este es un agar donde ves el crecimiento de colonias, de 2 tipos de colonia, ¿no? Y lógicamente, una vez que han sembrado en este agar, al día siguiente, a las 48 horas, vas a ver la presencia de colonias. Entonces, una vez que has identificado estas colonias, le pasas por esta serie de reactivos para saber qué tipo de germen es. Entonces, ¿cómo se hace el antibiograma? Sacas un poquito de estas colonias, ¿no? Lo pones en un suelo fisiológico y lo colocas en este tubo, ¿no? Y después le colocas estos discos, que son antibióticos, ¿no? Entonces tú ves acá que este disco, el caldo del cultivo de este germen está en todo el disco. Le han puesto un disco, por ejemplo, de gentamicina. Y acá, alrededor de este disco, ha crecido los gérmenes. Normal, no hay problema. Entonces, este germen es resistente a la gentamicina. Pero, por ejemplo, han colocado acá Bactrim. Y ves un halo que está limpio, quiere decir que es sensible a este antibiótico. Si le colocas Ceftriaxona, el halo es mucho más grande, es mucho más sensible, ¿no? Entonces, estos son cultivos y el antibiograma para que ustedes tengan una idea. Pero hay muchos gérmenes que no se pueden sembrar en ese tipo de cultivos, ¿no? Y requieren métodos especiales, por ejemplo, el Mycobacterium tuberculoso, el Leprae, el Treponema pallidum,
Los hongos y los micoplasmas se caracterizan porque se cultivan como las bacterias y dependen más de su morfología microscópica y de la forma de las colonias. Es bien difícil, es bien difícil hacer el diagnóstico de clamidias y rickettsias. ¿Por qué? Porque no las puedes cultivar. Así como los virus, estos son intracelulares y requieren cultivos celulares, ¿no? De células eucariotas, ¿no? Es por eso que es bien difícil hacer el cultivo, recuerden, de clamidia, rickettsias y virus. También hay métodos serológicos a través del cual se puede hacer el diagnóstico de diferentes tipos de gérmenes. Los métodos indirectos para identificar los agentes infecciosos por la cuantificación de anticuerpos en el expediente enfermo, por ejemplo, no es tan específica como el cultivo, pero nos ayuda, ¿no? a identificar patógenos que son difíciles de ser cultivados. Por ejemplo, el virus de la hepatitis B. El virus de la hepatitis hemos dicho que los virus necesitan de cultivos de células, ¿no? Pero podemos cuantificar los anticuerpos para saber si estamos frente a este virus, ¿no? Lógicamente, ¿no? Y una prueba de ello, ustedes saben, es esta pandemia por el SARS-CoV-2, en donde hay dos tipos de pruebas. Una prueba que es la antigénica, ¿no? Y la otra prueba es con anticuerpos. La antigénica es un examen a través del cual se hace un hisopado, ¿no? Y se manda y al laboratorio identifica determinados tipos de aminoácidos del virus y te dice que el paciente en ese momento ha tenido contacto con el virus de SARS-CoV-2. Sin embargo, estas pruebas en donde se ve los anticuerpos, ¿no? Independientemente si esté enfermo, perdón, enfermo o si tenga sintomatología, no. Pero en este tipo van a detectar anticuerpos, ¿no? Y vas a tener la oportunidad de detectar dos tipos de anticuerpos, IgG y IgM. Los IgM, si están positivos, te indica que el paciente tiene una enfermedad aguda en ese momento, ¿no? Y los IgG pueden estar presentes también en la etapa aguda, pero también se da en la etapa de convalecientes. Por eso cuando tenías IgG, IgM, está activo, pero si tienes también IgG solamente y no IgM, ya has pasado la enfermedad, ¿no? Algunas enfermedades congénitas en donde se tiene que tener mucho cuidado con esto, por ejemplo, con la detección de enfermedades por inmunoglobulinas, antígenas, perdón, porque, por ejemplo, los antígenos IgM se caracterizan porque no atraviesan la barrera placentaria, mientras los que tienen IgG sí lo van a hacer. De tal manera que si tú tienes una infección con títulos de IgM alto en un neonato, ¿no? Quiere decir que ese paciente, ¿no? La infección de haberse originado en el niño, ¿no? Por lo tanto, no es una infección congénita. Sin embargo, si tú tienes títulos de IgG altos, en el neonato puede ser que esa infección haya sido transmitida en forma congénita a través de la madre. ¿De acuerdo? Bueno, ahora el tratamiento, lógicamente nosotros tenemos que identificar el germen, ¿no? Y dar el tratamiento. O sea, tenemos que identificar el germen, recuerda, y dar tratamiento, ¿no? Pero para hacer este tipo, por ejemplo, de cultivo, el urocultivo, demora 48 horas. El urocultivo. El hemocultivo a veces demora, hay que esperar 10 días, ¿no? Esperar que crezca, ¿no? A veces al segundo día tenemos ya identificado gérmenes patógenos, se identifica el germen, pero a veces hay otros que no. Se espera a veces 9 días, 8 días y recién están creciendo las colonias, ¿no? Y recién se saca pues la muestra para identificar qué tipo de germen. Mientras tanto, esta persona no puede estar sin antibióticos y se da antibióticos, ¿no?
de acuerdo a los estudios de frecuencia, lo que les dije inicialmente. Por ejemplo, si tienes un ITU, la E. coli es el más frecuente, entonces le das antibióticos gram negativos contra la E. coli. Si tienes un proceso respiratorio, le das, pues lógicamente, antibióticos contra gram positivos, que son los más comunes que se producen, ¿no? Entonces el objetivo del tratamiento es la eliminación completa del patógeno, ¿no? Que está alterando el medio interno del hospedero, ¿no? ¿No? Para así restaurar la flora normal y los tejidos que han sido dañados. Hay algunas infecciones que se autolimitan, por ejemplo, las diarreas, ¿no? La diarrea es cuando es producida, por ejemplo, por un virus, se autolimita solo. No necesitas antibiótico, no necesitas absolutamente nada, solamente dar sintomáticos. Y está deshidratado por vía oral. Pero el problema es que si estás bien deshidratado y tienes náuseas y vómitos, va a tener que ser por vía intravenosa. Y se autolimita porque la diarrea es un mecanismo de defensa, saca todos los gérmenes, perdón, y las toxinas hacia afuera. Entonces no debemos evitar con medicamentos esa diarrea. Hay algunos medicamentos que son antidiarreicos, les dan a estas personas para la diarrea y se sienten bien, ¿no? Pero después de 2 días pasa el efecto de este medicamento antidiarreico y siguen con la infección. Entonces, eh, esos antibióticos o antimicrobianos se deben usar cuando lógicamente el paciente se siente mal, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, hay varias formas de tratamiento, los antimicrobianos, hay otros, por ejemplo, tratamientos inmunitarios con la aplicación, por ejemplo, de anticuerpos que estamos haciendo las vacunas, y hay otras que son quirúrgicas, que se caracterizan por retirar el tejido infectado. Entonces, los antibióticos, ustedes saben que se introdujeron después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Las penicilinas fueron una de ellas, ¿no? La vancomicina también, pero le dieron mucha bola a la penicilina, que la vancomicina quedó relegado. Ambos atacaban a gram positivos, ¿no? Entonces, hay antibióticos para las bacterias, hay medicamentos antivirales, hay antimicóticos y hay medicamentos antiparasitarios, ¿no? Estos medicamentos muchas veces son producidos por bacterias, hongos también, ¿no? Entonces, cuando tú tengas un antibiótico y tienes un paciente que tiene criterios de sepsis, tienes que elegir entre un antibiótico bactericida y un bacteriostático. Entonces, lógicamente, si está produciendo sepsis, tienes que elegir un antibiótico bactericida. Ese se caracteriza porque genera un daño irreversible y mortal en el patógeno. O sea, con el antibiótico bactericida vas a lograr curar la enfermedad, mientras con el bacteriostático la vas a controlar, porque tiene un efecto inhibitorio del crecimiento. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si tú quieres un antibiótico contra anaerobios, utiliza el metronidazol, que es un bactericida, ¿no? En comparación con la clindamicina, que es un bacteriostático. ¿De acuerdo? También los antibióticos tienes que utilizarlos de acuerdo a su grupo patógeno. Por ejemplo, si es un gram positivo, utilizarás las penicilinas, pero si es un gram positivo como el estafilococo, ¿no? La vancomicina está indicada, ¿no? Hay otros medicamentos contra gram positivos, ustedes ya deben saber, ¿no? Cuando lleguen a farmacología y hacer también la clínica, van a ver. Pero hay medicamentos que también son de amplio espectro, por ejemplo, las cefalosporinas. Las cefalosporinas hay de primera, segunda, tercera y cuarta generación. La cefalosporina de primera se caracteriza porque son antibióticos que atacan más a gram positivos
que a gram negativos. Y a medida que aumentan su generación, van a atacar cada vez más gram negativos y menos gram positivos. Por ejemplo, las cefalosarina de tercera generación atacan más gram negativos que gram positivos en comparación con las cefalosporinas de primera. Los mecanismos de, los mecanismos de acción antibiótica los podemos resumir aquí. Por ejemplo, interferencia con la síntesis de lepra bacteriana, las penicilinas, las cefalosporinas, los glucopéptidos monobactámicos, carbapenem. Hay otros que inhiben la síntesis de proteína bacteriana, por ejemplo, están los aminoglucósidos, los macrólidos, tetraciclina, cloranfenicol, etc. Y otros que interrumpen la síntesis de ácidos nucleicos, como por ejemplo las fluoclinolonas, ¿no? Se refiere a la ciprofloxacina, levofloxacina, etc. O el ácido nalidícico. Otros, el mecanismo es la interferencia del metabolismo normal, como las sulfas y el trimetropin. Este es un esquemita donde puedes ver, ¿no? Por ejemplo, los antibióticos que atacan la síntesis de la pared celular, la vancomicina, las penicilinas, la cefalosporina, el monobactam. Hay otros que interfieren con el metabolismo del ácido fólico, el trimetrofin sulfametoxazol. Otros como que alteran la estructura de la membrana citoplasmática, como la pilomicina. Y acá tenemos, por ejemplo, unos que atacan o inhiben la producción de la unidad 30S de los ribosomas. Por ejemplo, están la tetraciclina, espectromicina, estreptomicina, gentamicina, son los aminoglucósidos. 30S y 50S, los que inhiben la unidad 50S de los ribosomas, tenemos la hidromicina, el cloranfenicol, clindamicina y lincomicina. Hay otros que afectan, tiene que ver con el mecanismo del ARN mensajero, son los ARN polimerasa, la rifampicina es la más conocida, y otros como por ejemplo la DNA sangirosa, como el ácido nalidíxico, la norfloxacina y la novabiosina. Entonces, este es otro cuadrito que te ayuda a ver el mecanismo de acción, ¿no? Justamente lo que anteriormente hemos dicho, pero un poquito más detallado, ¿no? Entonces recuerden que los antibióticos que tienen que dar con pleno conocimiento de el tipo de germen que estás. Ahora, los antivirales son medicamentos que no se sabe bien si nos ayudan o no. Recuerden que todas las enfermedades virales siguen su proceso, o sea, siguen su camino, o sea, en toda la enfermedad. Si alguien tiene varicela, va a tener 3 días de malestar, astenia, dinamia, fiebre, después 3 días en donde va a haber erupción de lesiones a nivel de la piel, ¿no? Y 3 días de seca. Lógicamente, ese paciente que tiene varicela, ¿qué va a hacer cuando está en los primeros 3 días donde hay malestar general? Vas a tener que tomar fiebre, perdón, paracetamol para la fiebre o para el dolor. Cuando está en la etapa eruptiva, lógicamente, sintomáticos, ¿no? Si te pica mucho, un antihistamínico. Si te lesionaste el granito que te salió, esa vesícula en la piel, y entró un germen y está produciendo una infección, antibiótico. Pero el evento sigue, no calma. Eso es lo que tienen que saber. Las enfermedades virales son difíciles de controlar. Es por eso que en esta pandemia del SARS-CoV-2, del COVID-19, que nosotros lo tenemos hoy por hoy, ¿no? Lo único que hacemos es diagnosticar rápido, ¿no? Y le damos el soporte, ¿no? Con antibióticos. ¿Por qué? Porque tiene una enfermedad viral, crean secreciones, y esas secreciones son caldo de cultivo para gérmenes comunes. Ese antibiótico no le va a hacer nada al virus del SARS-CoV-2, ¿no? Y si el paciente sigue, vamos a tener que darle ventilación mecánica. Pero si está bien comprometido ese pulmón, un 80, 90%, por más ventilación mecánica que se le dé,
el paciente se va a morir, como se han muerto muchos pacientes, ¿no? Muchos pacientes. Entonces, anteriormente había pocos antivirales, ¿no? Porque se había demostrado que estos antivirales producían mucho daño o mucha toxicidad al hospedero, ¿no? Ahora tenemos una serie de antivirales, por ejemplo, el aciclovir, ganciclovir, ¿no? Que nos van a ayudar a algunas enfermedades. Entonces, hay antivirales contra el ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico y para ambas, por ejemplo. Hay algunos que inhiben la transcriptasa inversa, ¿no? Especialmente para controlar el virus de inmunodeficiencia adquirida. Hay otros que son análogos de los nucleótidos, por ejemplo, la sibobudina, la mibudina, etcétera. Hay otros inhibidores de los nucleósidos, por ejemplo, neviparina, efavirenz, y hay otros contra el virus de inmunodeficiencia adquirida, no, no son los inhibidores de la proteasa, por ejemplo, el más conocido es el idinavir, ritonavir también. Para los hongos tenemos los antimicóticos, ¿no? Estos antimicóticos van a tener un blanco, que es la membrana citoplasmática, ya sea de los mohos o las levaduras. Esta membrana citoplasmática de los hongos, que es el blanco al cual va a atacar, se caracterizan porque tienen esterol, ergosterol, ¿no? Entonces, estos antimicóticos pueden ser de diferentes familias, por ejemplo, de la familia poliénica, en donde el más representativo es la anfotericina B y la nistatina, ¿no? Que hacen un hueco en la membrana celular del hongo, ¿no? Al unirse al ergosterol. O puede ser de la familia imidazólica, por ejemplo, el más conocido, el fluconazol, el itraconazol, variconazol, ¿no? Que inhiben la síntesis del ergosterol, lo que compromete la integridad citoplasmática del hongo. Hay otros, por ejemplo, los análogos nucleóticos 5-fluoracitosina, que interrumpen la síntesis del ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico micótico, ¿no? Pero carece de toxicidad que se relaciona con los poliénicos e imidazólicos. Los últimos antimicóticos que son las equinocandinas, ¿no? Que se utilizan en infecciones micóticas severas, como por ejemplo la caspofungina que tenemos acá en nuestro medio, ¿no? Esto se caracteriza porque inhiba la síntesis del beta-1,3-glucano, que es un polisacárido de la pared celular que se encuentra en este germen que es la Candida albicans, en este Aspergillus, o el Pneumocystis carini, que son este hongo, el Pneumocystis carini, al igual que también la Candida albicans de Aspergillus, se caracteriza porque colonizan y producen enfermedades en pacientes que tienen el sistema inmunológico deprimido. O sea, producen infecciones oportunistas. Pero también, aparte, ya hemos visto los antibióticos, los antimicóticos y los antivirales. Hay una terapia que es conocida como inmunoterapia, ¿no? Que se caracteriza por la estimulación, ¿no?, de la respuesta del sistema inmunológico que tiene el hombre hacia la diseminación del patógeno, ¿no? La cual va a tener una particularidad de revertirla o limitar el daño, ¿no? Así tenemos las inmunoglobulinas endovenoso y las citoquinas. No, por ejemplo, tenemos las inmunoglobulinas G, que son anticuerpos de donadores normales, humanos, saludables e inmunes, ¿no? Que facilita la neutralización, facilita la fagocitosis y la eliminación del agente infeccioso. También tenemos las inmunoglobulinas hiperinmunes que contienen anticuerpos contra el virus de hepatitis B, el citomegalovirus, el virus de la rabia, el herpes zóster y la varicela. Bueno, para finalizar tenemos las citocinas, que son sustancias que sintetizan distintas células y que estimulan la síntesis de leucocitos, estimulan la
leucocitosis, también la producción de anticuerpos y la inducción de fiebre, la inducción de la inflamación, la reparación celular de todo el organismo y contrarrestan las infecciones, el daño que producen los patógenos. ¿No? Entonces, los más conocidos, por ejemplo, tenemos el interferón, ¿no? Que es un medicamento costoso y que se utiliza en enfermedades que son bien difíciles de manejar. Por último, tenemos que cuando hay una infección, a veces se tiene que recurrir a las intervenciones quirúrgicas para ayudar, ¿no? Entonces, una colección de una secreción purulenta, por ejemplo, en el glúteo después de haberse colocado una, por decir, una inyección donde puede hacer que el personal de salud ha tenido la mala formación, no ha desinfectado bien el área o en todo caso el paciente se ha echado saliva o se ha echado una crema y entra un germen, va a producir una colección en el músculo. Entonces va a producir un absceso. Ese absceso va a buscar su camino y va a salir. Va a salir hacia afuera y va a salir la pus. Entonces, a veces cuando son pequeños, ¿no? Solito se autolimita. Pero a veces cuando son grandes, ¿no? Se busca hacer el drenaje del absceso, o sea, que sea una limpieza del foco infeccioso. Eso se llama debridar, ¿no? Debridamiento. Cuando ese debridamiento es periférico, se puede hacer en un tópico. Pero cuando es interno, como por ejemplo en los casos de una apéndice que está produciendo una peritonitis, tiene que entrar a la sala de operaciones, ¿no? A veces, como el caso de la apendicitis, ¿no? La cirugía es el único medio para lograr la curación, ¿no? ¿No? O como en el caso también de la endocarditis, ¿no? Hay otra que se autolimita solo. Entonces, para curar, tienes que tener en la mano el drenaje, o sea, la intervención que drenaje del absceso, de la colección, más un antibiótico, ¿no? Lógicamente, empiezas con un antibiótico en forma empírica y mandas a cultivar esa secreción para saber frente a qué tipo de germen estás y lógicamente le haces un antibiograma para saber qué tipo de antibiótico vas a utilizar. Bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hola. Doctor, buenas noches. Disculpe, ¿tomó lista? Es que yo tuve clases a las 8:50 y entré apenas terminé mis otras clases. No he tomado lista. Sí. Ya, ¿alguna pregunta? Doctor, buenas noches. Entre las gram positivas y las gram negativas, ¿quiénes tienen Ya, mayor virulencia? ya. Ese sería. No, mira, ¿quiénes son más virulencia o más patógenas, no? Depende, por ejemplo, ¿ya? Depende. Pero, por ejemplo, tienes que tener cuidado con el estafilococo aureus meticilino resistente. Hay unos estafilococo aureus meticilino sensible. Esos le das un antibiótico para gram positivos y normal. Los meticilino resistentes tienes que utilizar, por ejemplo, la vancomicina o puedes utilizar el linezolid, que son medicamentos exclusivamente para gram positivos, ¿no? Este estafilococo en una persona que tiene el sistema inmunológico óptimo es un germen que es de bastante cuidado, mucho más en los pacientes que están inmunocomprometidos, ¿no? Y de los gérmenes gram negativos hay bastantes, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo conoce a la pseudomonas, que es un gran negativo. Esa pseudomonas se caracteriza porque tiene mucha predilección por los tejidos que están dañados, por ejemplo. Esas pseudomonas va a entrar a un pulmón que tiene, por ejemplo, secuela de TBC o ha tenido, por ejemplo,
bronquitis crónica. Entonces, también en una peritonitis puede también producir, por ejemplo, una peritonitis, ¿cómo se dice? Una peritonitis residual, porque lógicamente no utilizamos el antibiótico para pseudomonas. Entonces, para pseudomonas se utiliza antibióticos para gran negativos, pero que cubran pseudomonas. Por ejemplo, de todas las cefalosporinas, las únicas que curan para pseudomonas es una cefalosporina de tercera generación, que es el ceftazidime y el cefepime, que es de cuarta, ¿no? Lo demás no. Y cuando hacen una peritonitis, a veces no le dan estos tipos de medicamentos. Entonces, dependiendo, ¿ah? Dependiendo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿y qué opina respecto a la Acinetobacter? Que hace poco creo que hubo como un brote peligroso en el hospital de Abancay, si no mal recuerdo. No, pero la cinetobacter también está acá. Ha producido bastantes muertes. Miren, cómo se produce esto, ¿no? Entonces, mire, el germen ingresa al hospital, ¿no? Recuerda que nosotros, así como la Salmonella typhi, entra una salmonella al organismo y necesita tener 10 a las 7 órganos por mililitro de sangre para que producir la enfermedad de fiebre tifoidea. Si tiene menos, no va a producir infección. De tal manera que si tú le das un antibiótico, ¿no? Tú no vas a matar al 100% de las salmonelas, vas a matar, por decir, al 90%. Va a quedar 10% y eso no van a ser infección, pero sí van a ser resistencia. Entonces, la Cinetobacter es un germen que está en la unidad de cuidados intensivos, está en la unidad de emergencia también, ¿no? De los hospitales, en donde se caracteriza porque utilizan pues antibióticos de amplio espectro y hecho resistencia, ¿no? Entonces, por eso debemos tener cuidado de dar antibióticos, ¿no? Así por así, solamente se da cuando hay una infección. Y hay que completar los días, hay que completar 7 días de antibiótico, porque si tú te das 1, 2 o 3, entonces vas a crear resistencia. ¿Otra pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes?